Actúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Antes de hablar de cosas chéveres como cine y de plataformas, hablemos de noticias internacionales, sobre todo de un panorama internacional en el que hablábamos antes de la pausa, el protagonismo de Estados Unidos en el caso Venezuela, de lo que ya hablamos. Pero antes de hablar de América Latina, y por supuesto de Venezuela y de lo que piensan los expertos, hay que hablar, Catalina, oyentes y televidentes, del papel, no sé si ambivalente, pero sí muy cuestionado de Estados Unidos en el conflicto con Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Y digo muy cuestionado porque parece que dejó metidos a los delegados de los dos países en una charla en Turquía. Pero además de eso, al pobre presidente Zelensky se le vino la noche. Y además él dice que lo dejaron solo, efectivamente. El presidente de Ucrania viajó esta semana a Turquía para reactivar esos diálogos o esas negociaciones con Estados Unidos en donde se busca justamente la paz. El enviado ruso dijo que no iban a viajar a Turquía por ahora. Eso fue el pasado miércoles y ahora Ucrania prácticamente enfrenta uno de sus momentos más delicados a nivel militar y a nivel político. Claro, y el presidente Zelensky dice, ni me ayudaron con armas, pero tampoco me están ayudando en una negociación o en la que me están planteando, prácticamente voy a perder la dignidad y me voy a quedar solo, si uno lo mira así. Andreina nos habla ahora con un experto, no solamente de este papel de Estados Unidos, repito, ambivalente en el mundo, sino lo que está queriendo construir en América Latina el gobierno de Donald Trump. Andreina. Y para poner un poco más la lupa sobre este tema de las políticas de Estados Unidos hacia América Latina a propósito de este despliegue en el Caribe, vamos a hablar a esta hora en Sala de Prensa Blue con Brian Winter. Él es vicepresidente de políticas de America Society y el editor jefe de America's Quarterly. Es una de las voces más lúcidas para analizar las políticas de Estados Unidos en América Latina. Gracias, Brian, por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar aquí contigo. Bueno, el foco de la Casa Blanca está como nunca o como no lo estaba hacía muchísimos años en América Latina. Usted mismo lo ha dicho en diferentes foros, inclusive apenas se dio la elección de Donald Trump. ¿Cuáles son los motivos principales o cuáles son los intereses de esta administración a diferencia de las anteriores? Bueno, yo creo que el presidente Trump tiene claro que sus prioridades domésticas para los Estados Unidos pasan por América Latina. Trump fue elegido en noviembre del año pasado por tres motivos principales. Por la epidemia de las drogas aquí en los Estados Unidos, por los flujos de inmigrantes sin documentos aquí en los Estados Unidos y por la inflación. Y por lo menos con los primeros dos de esas tres prioridades, América Latina es clave. Y por eso Trump ha vuelto a poner un énfasis en América Latina que no veíamos hacía por lo menos 30 años y tal vez más. Yo creo que tienes que regresar al gobierno de Bill Clinton para ver un gobierno americano que colocaba tanta énfasis en América Latina. Y bueno, inclusive en la elección de sus funcionarios es más que evidente, ¿no? Muy evidente. Todos piensan en Marco Rubio, el secretario de Estado, y con razón, porque es el hijo de migrantes cubanos, habla un buen español, un español nativo, ha viajado por América Latina, conoce América Latina, pero no es el único representante en este gobierno que maneja bien la política de la región. Su número dos en el Departamento de Estado es Christopher Landau, que fue al colegio en Paraguay y que vivió en otros países de la región, entre ellos Venezuela, porque su padre era embajador y habla un español 100 veces mejor que el mío. Yo le tengo una envidia abierta. Hay otros también, como Mike Waltz y otros que, por haber pasado tanto tiempo en la política del sur de Florida, conocen bien la dinámica de la región. Así que se dice en inglés a veces que personnel is policy, que las personas que trabajan en el gobierno dictan las políticas. Y las elecciones del presidente Trump para su equipo
refuerzan la importancia de la región. Brian, uno de los giros más dramáticos que se ha dado en las políticas de América Latina se ha dado precisamente hacia Colombia, que ha sido uno de los aliados estratégicos más estables durante años para los Estados Unidos en la región, pero últimamente hemos visto un deterioro franco en esta relación. ¿Cómo lee usted ese cambio? ¿Y cree que prima la relación entre estados o las diferencias políticas? Yo creo que hay un debate dentro del mismo gobierno americano sobre ese tema. Todos saben que el presidente Petro ha tomado otro camino con respecto a la relación con Estados Unidos comparado con gobiernos anteriores. Ha sido muy crítico del presidente Trump. Inclusive en sus declaraciones ante las Naciones Unidas ahora en septiembre, cuando hizo una convocatoria para una investigación criminal del presidente Trump. Es un ejemplo entre varios de una postura más conflictiva. Hay una parte del gobierno del presidente Trump que básicamente quiere comprar tiempo, que quiere esperar el final del gobierno Petro, apostando a que el próximo gobierno sea más colaborativo y que habría menos confrontaciones. Eh, pero en los últimos meses, esa tarea de esa misión o intención de esperar, francamente, ha sido difícil porque los conflictos son cada vez más frecuentes. Y hay otros en el gobierno de Donald Trump que quieren enfrentarle al presidente Petro ahora. Vimos un equilibrio entre esas dos posturas con la decisión hace poco tiempo de desertificar el gobierno colombiano en su lucha contra el narcotráfico, cuando hubo la decisión de básicamente de seguir colaborando con las Fuerzas Armadas colombianas. Eso indicó un deseo de mantener de la relación entre estados de más de largo plazo, como tú dices, pero está difícil, francamente. Y no sé si esa postura más paciente, más de largo plazo, si va a prevalecer si continuamos viendo tantos incidentes hasta junio del año que viene. Brian, usted dentro de esta respuesta también nos hizo denotar algo de lo que mucho se ha hablado, y es que en Washington hay dos líneas, una línea más dura, ya pasando al tema de Venezuela, la línea dura es pues representada por el secretario de Estado Marco Rubio. De otro lado está la línea blanda, que es la de Richard Grenell, que digamos está más, ha sido el encargado para entablar relación con Caracas. Esta semana, tres veces Donald Trump habló de diálogo con Nicolás Maduro, al tiempo que el despliegue militar en el Caribe ha aumentado. Para usted, ¿qué es lo que se está jugando? Se está jugando a dos bandas. ¿Qué es lo que busca realmente la administración Trump? Bueno, hay que reconocer que Venezuela representa, además de ser una tragedia humanitaria y geopolítica, es un gran desafío a los gobiernos del resto de la región, no solo para Estados Unidos, sino para el gobierno colombiano, el gobierno brasileño y todos los gobiernos de América Latina. Muchos gobiernos han llegado con la intención de llegar a algún tipo de solución y no han podido porque insisto, nuevamente, Venezuela es un problema terrible de política externa, entre otras cosas. El presidente Trump, en su primer mandato, intentó una política de máxima presión, con el reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó, entre otras cosas. No funcionó. Y nadie sabe exactamente qué está pensando el presidente Trump en este momento. ¿Cómo así? Y ¿Usted no sabe? Yo pensaba. yo quisiera saber, y hay personas que dicen que saben, pero no creo que nadie Nadie sepa. sabe.
él va a tener que tomar una decisión y todo indica que no ha tomado esa decisión todavía, que tiene una lista de opciones militares sobre la mesa, tal vez, no sé, tres o cuatro, y que tendrá que decidir probablemente en las próximas semanas, porque la llegada de este portaaviones, entre otras cosas, eh, hacen necesaria alguna decisión porque no se pueden quedar ahí para siempre. Mi tesis es que hay que ver esa cuestión a través no solo de lo que está pasando dentro de Venezuela, sino lo que está pasando en la política doméstica de los Estados Unidos. El presidente Trump ha mantenido cierta popularidad a lo largo de este mandato, a lo largo de su primer año de regreso al poder. Pero inclusive yo diría en el último mes ha sufrido varias derrotas y su popularidad está cayendo. Está siendo cuestionado también por su base, por sus aliados en el Partido Republicano, de una manera que no habíamos visto. Y yo no sé si dentro de ese contexto, donde el pueblo americano también está muy preocupado todavía por los altos costos, por la inflación, y cuestionando si el presidente Trump va a poder resolver esas cuestiones. Si el presidente Trump en ese contexto va a poder elegir la opción más agresiva para la cuestión venezolana, yo tengo dudas. Claro. Y usted ahora decía que en la región ha sido particularmente impactada por la situación de Venezuela, pues la migración venezolana, como sabemos, ese ha sido el éxodo, el mayor éxodo de personas de un país en los últimos años. Y también en la región hay recuerdos para algunos muy amargos de intervenciones estadounidenses en el pasado. Teniendo esas dos cosas en mente, volviendo a la percepción de la región, aunque sabemos que no somos monolíticos, que somos pues muy diferentes, ¿cómo cree usted que se está percibiendo este movimiento militar en el Caribe y si eso tendría también algo que jugar en la decisión que pueda tomar Donald Trump? Bueno, has tocado una cuestión que yo estoy en el medio estoy escribiendo un artículo en este momento sobre esa cuestión, así que lo tengo muy presente. Primero, no creo que, mm, para bien y para mal, no creo que la opinión regional impacte mucho la decisión del presidente Trump. Creo que será la opinión doméstica y la oposición, el cuestionamiento de su propia base que va a dictar una eventual decisión. Pero nosotros que vivimos en la región o nosotros que trabajamos mucho con la región y tenemos un interés más de largo plazo, eh, tenemos que plantear esa pregunta. Esas actitudes, esas acciones del presidente Trump, ¿qué impacto tendrán en América Latina en la opinión popular, no solo ahora, sino en los próximos años? Hubo una encuesta que salió este mes por Atlas Intel que sorprendió a muchos, que decía que una mayoría significativa en América Latina apoyaba una posible intervención de los Estados Unidos en Venezuela para derrocar el régimen Maduro. Eso, de cierta manera, contradijo lo que se piensa, especialmente en ciertos círculos aquí en los Estados Unidos, sobre la actitud, digamos, histórica, antiimperialista de los latinoamericanos contra ese tipo de intervención. Y yo aquí veo como dos cuestiones, uno del corto plazo y otro del largo plazo. En el corto plazo es cierto que hay una enorme frustración generalizada con la dictadura venezolana en casi toda América Latina, especialmente en los países como Colombia, Perú, Chile y otros que han recibido grandes cantidades de inmigrantes venezolanos en los últimos años y han visto con sus propios ojos los fracasos de la dictadura de Maduro. Así que yo creo que eso explica en parte el apoyo que puede haber para una intervención del gobierno americano, del gobierno Trump.
También es cierto que tal vez nunca hubo tanta rabia y tanto enfoque en América Latina sobre la cuestión del crimen organizado, que si bien no es un tema nuevo en América Latina, está creando más problemas ahora que nunca, especialmente en países que antes, como Costa Rica o Chile, que antes estaban un poco fuera de ese problema. Pero esas son las consideraciones más de corto plazo. En el largo plazo, la historia nos dice que puede haber una contrarreacción. Yo pienso en figuras como Rubén Dario, el poeta nicaragüense que escribió el poema después de la creación de Panamá en el 1904, que comenzaba con la frase: "Tú eres los Estados Unidos, tú eres el futuro invasor". Y ese era un poema que tuvo impacto en futuros líderes de América Latina tan diversos como Fidel Castro, Hugo Chávez y otros. Así que básicamente, para resumir, puede haber un apoyo para el presidente Trump y sus acciones ahora. Yo me pregunto también si estamos viendo las semillas de un futuro antiamericanismo, antiimperialismo, que tendrá consecuencias imprevisibles más en el medio y largo plazo. Señor Brian Winter, de verdad muchas gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue. Esperamos tenerlo por acá en otra oportunidad. Hay mucho que analizar de nuestra región en esta administración Trump. Gracias por la oportunidad y siempre habrá novedades, eso es cierto. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.